Dicen que el verdadero poder no se muestra, se siente. Y cuando el nombre de Joaquín Guzmán Loera comenzó a escucharse en los pasillos del crimen, nadie imaginaba que aquel hombre de baja estatura, de mirada tranquila y modales humildes, estaba a punto de construir un imperio que desafiaría al propio Estado. Después de la caída del Cartel de Guadalajara, México quedó fragmentado en pedazos de territorio, cada uno disputado por nuevos grupos. Donde otros veían caos, Guzmán vio oportunidad. Se asoció con viejos conocidos de la sierra, hombres de confianza que no temían morir por su causa. Ismael El Mayo Zambada, Héctor Luis Palma Salazar, conocido como El Güero Palma, y los hermanos Beltrán Leiva. Así nació el Cartel de Sinaloa, una organización que no tardaría en extender sus tentáculos por todo el continente. El Chapo no era un hombre impulsivo, era metódico, calculador y paciente. Su estrategia se basaba en 3 reglas simples. Primero, mantener la lealtad de su gente a través del dinero y el respeto. Segundo, diversificar las rutas de transporte para que ninguna pérdida fuera catastrófica. Y tercero, sobornar a todo aquel que pudiera interferir en sus negocios. Su prioridad era una sola: garantizar que la mercancía fluyera sin interrupciones. Si un puerto se cerraba, abría otro. Si una ruta caía, construía un túnel. Y si un aliado lo traicionaba, no vivía para contarlo. Durante los años 90, el Chapo consolidó su dominio en el noroeste de México. Mientras otros cárteles se destrozaban entre sí, él tejía alianzas silenciosas. En Colombia, estableció contacto directo con grupos que controlaban la producción de cocaína. Ya no dependía de intermediarios. Ahora, trataba de tú a tú con los grandes productores. Las rutas se extendían desde las selvas colombianas hasta el desierto de Arizona, y en medio, un laberinto de carreteras, túneles y contactos corruptos aseguraban que nada se detuviera. Se decía que cada semana cruzaban toneladas de droga bajo las narices de las autoridades y que sus cargamentos eran tan regulares como los relojes suizos. Pero la grandeza del Chapo no se basaba solo en el contrabando. Él comprendió algo que pocos en su mundo entendían. El narcotráfico no era solo un negocio de violencia, era también un negocio de logística y relaciones públicas. En los pueblos de Sinaloa, ayudaba a los más pobres, financiaba fiestas patronales y daba trabajo a familias enteras. Mientras el Estado los olvidaba, él los asistía, y así se convirtió en una figura casi mítica, un hombre temido por los ricos, pero querido por los humildes. Esa dualidad entre el criminal y el benefactor fue su escudo más fuerte. Nadie lo delataba. En los pueblos su nombre era sinónimo de respeto. En los pasillos del poder era sinónimo de dinero. Pero el crecimiento trajo consigo enemigos. Otros cárteles, como el de Tijuana y el del Golfo, comenzaron a ver a Guzmán como una amenaza directa. Las guerras territoriales se intensificaron y las calles se tiñeron de rojo. A pesar de la violencia, el Chapo sobrevivía una y otra vez, siempre un paso adelante, siempre informado. Sus enemigos morían o desaparecían. En 1993, su suerte pareció cambiar. Tras una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara, donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Guzmán fue señalado como responsable indirecto. La presión internacional se hizo insoportable. Poco después, fue capturado en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Su primera captura fue un golpe mediático. El gobierno lo presentó como un trofeo, como prueba de su eficacia contra el narcotráfico. Pero lo que no sabían era que, incluso tras las rejas, el Chapo seguía mandando. Desde el penal de Puente Grande, en Jalisco, continuó dirigiendo sus operaciones con la misma precisión. Sus órdenes salían del penal como sus cargamentos, discretas, rápidas e indetectables. Afuera, su gente seguía fiel. El cartel de Sinaloa no solo se mantuvo firme, sino que creció. Los contactos políticos lo protegían, los funcionarios lo obedecían y el dinero seguía fluyendo. Pero el poder tiene un precio. En 2001,
Cuando las tensiones dentro del penal aumentaron, Guzmán ejecutó su movimiento más legendario, la fuga. Usando sobornos, engaños y aliados dentro del sistema penitenciario, logró escapar oculto dentro de un carrito de lavandería. Aquel día nació un mito. Las noticias recorrieron el mundo. El Chapo Guzmán se había escapado de una prisión de máxima seguridad sin disparar una sola bala. Era la prueba viviente de que su poder no conocía límites. Desde ese momento, su nombre dejó de ser el de un capo más para convertirse en una leyenda del crimen moderno. Durante los años siguientes, el Cartel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Controlaba rutas, territorios, laboratorios y contactos en varios continentes. Los túneles subterráneos se multiplicaron. Las flotas aéreas aumentaron, y su fortuna creció hasta alcanzar cifras incalculables. Sin embargo, el Chapo sabía que la fama era una espada de doble filo. Cuanto más conocido se hacía, más peligro corría. Los cárteles rivales no descansaban, y los gobiernos intensificaron la cacería. Aún así, Guzmán parecía invencible. Era como un fantasma que se desvanecía en la neblina cada vez que lo rodeaban. Las autoridades lo buscaban en las montañas, pero él ya estaba en otra parte. Lo rastreaban por aire, y él ya había cruzado la frontera. Era el hombre que podía aparecer en 3 lugares al mismo tiempo. El mito crecía, y con él, su paranoia. Solo confiaba en unos pocos. Vivía escondido entre los cerros, rodeado de seguridad, pero también de silencio. Su vida era una mezcla de lujo y encierro, de poder y soledad. El mundo entero comenzaba a escuchar su nombre con temor, y en Estados Unidos, el gobierno lo señalaba como el criminal más buscado del planeta, solo superado por terroristas internacionales. Pero él, desde algún punto de la sierra, seguía moviendo los hilos. Mientras tanto, dentro de su organización, la ambición crecía. Algunos de sus aliados más cercanos empezaban a cuestionar su liderazgo. Y aunque el Chapo aún no lo sabía, el verdadero peligro no venía del gobierno, sino de los que estaban a su lado. En la próxima parte, conoceremos cómo las traiciones internas, los enemigos externos y el peso de la fama llevaron a Joaquín Guzmán a cometer errores fatales. Errores que lo pusieron de nuevo frente al ojo del huracán. Porque aunque el poder puede convertir a un hombre en leyenda, también puede condenarlo a repetir su destino, una y otra vez. Si te gustó esta historia, dale like a este video, suscríbete y comparte. Nos vemos en la parte 3.